a todos los hermanos en esta mañana, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de poder celebrar esta escuela dominical a través de estos medios, gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor allí en el Salmo 146, gloria al Señor. Salmos capítulo 146, dice la palabra del Señor: alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libra a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Leímos en esta mañana en el Salmo 146. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar presentando nuestras vidas en esta mañana delante de la presencia del Señor, dándole gracias por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder celebrar a través de estos medios esta escuela dominical. Es una gran bendición, un gran privilegio que el Señor nos concede, aún a través de estos medios poder glorificar y bendecir su nombre y podernos reunir como pueblo de Dios, como iglesia. Vamos a estar orando en esta mañana. Padre, que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, tu bondad, tu fidelidad y misericordia. Gracias porque nos concedes una vez más el privilegio de poder unirnos para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, para darte honor, para darte reconocimiento, Señor, para tributarte adoración, porque solamente tú eres Dios grande y poderoso, grande y majestuoso. Señor, te pedimos tomes el control en esta mañana, Señor. Te pedimos tu asistencia, te pedimos que tu presencia, Señor, sea derramada sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, en este día, Señor, en este servicio. Que tu presencia, Señor, nos acompañe, tu presencia nos asista, tu presencia ministre conforme la necesidad. Que tu presencia sea dando nuevas fuerzas, oh Dios, nuevo aliento en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Señor, en esta hora. Y te damos todo el reconocimiento a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
también bendecir tu nombre y exaltarte, mi Señor. Muchas gracias. Reconocemos que necesitamos tu renueve nuestra vida, nuestro corazón cada día, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos ver la vida como tú la ves, Señor. Necesitamos, Señor, también que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu presencia cada día, Señor, para así poder, Señor, mostrar tu amor, tu gloria y tu poder cada día, Señor. Quiero ser más como tú. En la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gloria al Señor. El Señor bendiga a todos los hermanos en esta mañana que ya están allí conectados para celebrar juntamente con nosotros esta escuela dominical. Reciban todos un saludo muy especial en esta mañana y sean todos bienvenidos a este espacio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar, hermanos, orando en esta mañana por las peticiones, por las necesidades que diariamente hay de el pueblo del Señor. Vamos a presentarlas nuevamente delante de la presencia del Señor para que el Señor sea obrando, sea fortaleciendo, sea confortando cada vida, cada corazón. Creo que lo más importante de cada situación difícil y adversa que usted y yo podamos tener es que el Señor esté ahí fortaleciéndonos, ayudándonos y animándonos cada día. Padre que estás en el cielo, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para implorar tu favor, tu misericordia, para pedirte, Señor, que seas obrando, Señor, conforme la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, aquí en San Cristóbal, Señor, tu pueblo que ora, que clama, que gime delante de tu presencia por cada necesidad, cada petición. Tú más que nadie conoces la aflicción de cada corazón, la tristeza, el dolor, el quebranto, la lucha, la prueba, la dificultad, Señor. Tú más que nadie conoces, Señor, la oración de cada vida, de cada familia, lo que aflige cada corazón. Por eso en esta mañana nos unimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que seas obrando, que seas teniendo misericordia, que seas confortando cada vida, cada corazón, dando nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento a cada vida, Señor, a cada corazón. Sé tú interviniendo de una manera poderosa y especial también en medio de cada hogar, de cada familia. Sé tú supliendo toda necesidad, solucionando cada problema, cada dificultad, cada adversidad, Señor. Seas tú obrando de una manera poderosa y especial sobre aquellos que están enfermos, que tienen quebranto de salud, Señor. Coloca tu mano sanadora, tu mano de poder sobre esos cuerpos, sobre esas vidas, Padre Celestial. Y sé tú fortaleciendo, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que tú obres de una manera grande y especial. Pero también te pedimos por este país, por esta nación de Colombia, Señor. Te pedimos tú seas tomando el control de los gobernantes,
de cada asunto, de cada situación que se mueva en esta nación, Señor. Sé tú teniendo misericordia, Señor, y obrando, Dios mío, derribando, destruyendo todo plan, todo argumento de las tinieblas, toda obra oculta de Satanás, para dañar este país, Señor, para llevar cautivo a esta nación, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, que tú seas teniendo misericordia en esta hora del huérfano, de la viuda, aquel que está afligido, pasando momentos difíciles en esta nación. Extiende tu mano de misericordia, Señor, enseñoréate en medio de este momento difícil de Colombia, enseñoréate de esta nación y toma el control, Señor, de todo lo que se haga en este país y levanta ese cerco divino y ese cerco protector alrededor de esta nación, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, también te presentamos la vida de Marlon, la vida de Rigoberto, la vida de Kelly Madera, Señor. Te pedimos que tú intervengas de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Traiga sanidad a estas vidas, a estos cuerpos, Señor, que están bastante afectados de salud, bastante quebrantados de salud, Señor. En esta hora te pedimos que tú seas obrando, que tú seas teniendo misericordia, confortando estas vidas, sustentándoles, ayudándoles, regenerando sus cuerpos, sus órganos afectados, Señor, en esta hora. Sé tú interviniendo en todo asunto, en todo lo pendiente, en todo lo concerniente, en cada clínica, en cada hospital, Señor amado. Sé tú obrando de una manera poderosa y especial en esta mañana, Señor. Venimos ante tu presencia, oh Dios, confiadamente, implorando tu favor, implorando tu misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, y vamos a estar en esta mañana receptivos a la meditación de la palabra del Señor. Reciban todos un saludo muy especial en esta mañana y es una gran bendición y un gran privilegio que podamos compartir a través de estos medios. Y también un saludo muy especial a todos y cada uno de los niños que nos ven en esta mañana. El Señor les continúe bendiciendo y el Señor les guarde. Y con nosotros nuestro hermano Carlos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos nuestros hermanos en esta preciosa mañana, en este día de celebración del culto dominical. Saludo a todos los hermanos que ya se aprestan, que se han unido con nosotros a este precioso culto, a esta transmisión que por gracia de Dios estamos haciendo, amados hermanos, porque el Señor ha sido bueno, compasivo con todos y cada uno de nosotros. Creo que cada día hay una motivación nueva para agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Quiero enviarles un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos allá en medio de sus hogares, en medio de sus familias. Queremos agradecerles a todos sus oraciones. Hemos estado bastante quebrantados de salud. Queremos rogar su paciencia, hermanos. A veces no nos ha sido fácil, por ejemplo, el día viernes llevar a cabo el devocional en la mañana. Entonces, hermanos, de a poco nos vamos recuperando con la ayuda del Señor, pero queremos seguir rogándoles que nos ayuden en oración, amados hermanos, para poder pasar este proceso de la mejor manera. Así que recordemos que la palabra nos llama, nos invita a orar unos por otros, y en este caso pues nosotros queremos pedirle a ustedes, amados hermanos, que estén orando por nuestra salud, que si al Señor le place nos pueda restablecer muy pronto para seguir llevando a cabo este trabajo. No es quejas, porque creo que
quienes servimos a Dios, quienes vivimos por la gracia del Señor, no tenemos por qué estarnos quejando ni generar lástima entre la iglesia del Señor. Es la realidad, simple, sencilla y llanamente es la realidad. Somos hombres como cualquiera que está a nuestro alrededor, con debilidades, con muchas necesidades, y en esta ocasión nos correspondió a nosotros pasar ese momento de ser quebrantados en nuestra salud. Entonces, por eso, a todos los hermanos que nos conocen, a todos aquellos que han estado ahí con nosotros, saben cómo hemos trabajado también en la obra del Señor. Queremos pedirle sus oraciones de verdad continuamente para que el Señor nos dé fuerzas, nos permita ser renovados, reitero, para continuar en este trabajo si a Él le place. Así que bueno, mis amados hermanos, yo me alegro de verdad poder estar con ustedes en esta hora y compartir también con ustedes la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, veo muchos hermanos que nos acompañan en esta mañana, qué bueno poderlos saludar, qué bueno por lo menos a través de estos medios poderles enviar un abrazo, un saludo. Al hermano Aníbal de Jesús Carvajal lo saludamos en esta mañana juntamente con su familia, al hermano John Jairo Lemus, a la hermana Maribel, a la hermana Lilian Rojas y a su esposo el hermano Arley. Saludamos allá en Sabaneta al hermano Carlos Montoya, a su esposa la hermana Mónica, saludamos a la hermana Adela Ruiz, saludamos a los hermanos en Salgar en esta mañana, a la hermana Amparo Arboleda, a la hermana Blancanubia Vélez, saludamos a Juan Pablo Castro que también nos acompaña en esta mañana, uno de los niños de la congregación. Sabemos que también hay varios niños que se unen cuando sus padres están ahí en torno a la programación de la iglesia, a ellos les enviamos saludos. Saludamos también a Joana Castaño, al hermano Wilson Rojas, a la hermana Gloria Montoya, les enviamos saludos. Saludamos al hermano José Alquiver Giraldo, que el Señor lo bendiga a él, a su familia. Saludamos a la hermana Mabel Montenegro. Saludamos a todos los hermanos de verdad en esta mañana. La hermana Arnovia también la veo por ahí. Saludo a la hermana Mabel, ya la saludamos. Bueno, así a todos mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. No quiero que en esta mañana nos excedamos mucho en el tiempo, así que quiero invitarle que me acompañe mi amado hermano allá a la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes. Vamos a hacerlo en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de la palabra del Señor. Obviamente estaremos profundizando un poco más en este pasaje. Es una historia un poco extensa, pero va a ver que seguramente hay una palabra de Dios para su vida en esta mañana. Yo me alegro de verdad, me lleno mi corazón de alegría, hermano. Sé que este es el trabajo que el Señor me ha llamado a hacer, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces es una bendición de verdad. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, segunda de Reyes capítulo 5 versículos 1 hasta el versículo 5, dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata
y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Está ahí la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en gloria, una vez más nos unimos a la distancia a través de estos medios, Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que tú eres, por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor, Señor. No podemos olvidar, no podemos dejar de lado y reconocer, Señor, lo que significas para cada uno de nosotros. Cómo nos has amado, Señor, cómo nos has atraído hacia ti, nos has acogido en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tu misericordia se ha engrandecido para con nosotros, Señor. Siendo nosotros indignos e infieles, tú has sido compasivo y paciente con nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por el privilegio de reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Como el sediento acudimos a la fuente en esta hora para rogar de usted, Señor, nos hable a través de su palabra, nos bendiga poderosa y oportunamente en esta hora a través de este tema, a través de este pasaje que vamos a estudiar, Señor. Yo le ruego que tome el control allá a la distancia de todos y cada uno, Señor, que nos permita la libertad de poder oír, recibir el consejo de tu palabra y ser bendecidos grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor y para ello quiero que lo hagamos bajo el tema un buen siervo o un buen servidor. Yo creo, hermanos, que un buen siervo, un buen servidor siempre se va a destacar. Creo que nunca va a perder su esencia, que siempre va a estar enfocado en el servicio que presta. Está claro de su posición frente a los retos de la vida, siempre está entendido de los propósitos, no solamente en el sentido secular, sino también en la parte espiritual. Tal vez suene un poco para algunos despectivos, para aquellos que estamos más familiarizados con las Sagradas Escrituras sabemos que a quienes vivimos para Dios nos llama siervos, todos aquellos que por su gracia hemos sido llamados y le servimos a Él, pues todos somos llamados siervos o servidores de Dios. Pero aunque suene de esa manera, ¿verdad? Siervo, y suene un poco, llamémoslo así, para nuestros días como salido de tonalidad, ¿verdad? Porque sabemos que la esclavitud fue abolida hace muchos años, aunque en algunos países todavía se conserva algunas de estas prácticas. Entonces de pronto algunas personas pueden escuchar la palabra y decir, pero como siervos y ahora somos libres. Claro, es verdad lo que la palabra nos enseña, que ahora somos libres por la gracia del Señor, o en la parte secular ya no existe ese yugo que gobierna, que obliga a los hombres a estar sometidos bajo el maltrato físico y tantas cosas para tener que obedecer. Pero entiendo, y creo que así lo entendemos todos, amados hermanos, que ocupar ese lugar de servicio hacia Dios, hacia nuestro prójimo, realmente es un privilegio, es una bendición. Que se nos pueda reconocer desde ese estado, desde esa condición, ¿verdad? De ser hallados fieles, de ser hallados delante del Señor como hombres
diligentes, como hombres entendidos en el propósito del servicio, todo lo que tiene que ver en medio de la iglesia del Señor, pero también, amados hermanos, con nuestro prójimo. Precisamente ahí es donde se enfoca el servicio. Cuando nosotros nos identificamos, cuando nosotros decimos que somos siervos o servidores, pues obviamente a quien está a nuestro lado es a quien servimos, es a quien realmente prestamos un servicio. Entonces, vamos a estar tratando acerca de este tema por algunos minutos. Considero muy importante, muy valioso, hermano, que cada día estemos nosotros tratando temas como estos tan importantes en nuestra vida espiritual, no perder nosotros el enfoque. He tenido la oportunidad de conocer muchos hombres y mujeres de Dios que han ocupado cargos importantes, otros no tan importantes en sus cargos o tareas o responsabilidades, pero lo que realmente, amado hermano, me ha inspirado de estos hombres, de estas mujeres, es precisamente ese don de servicio, uno ve en estas personas que siempre hay ese sentido de servir, de que aunque no se les exija, no se les diga, ellos siempre están prestos, hermano, para tomar ese sitio, ese lugar, si fuera necesario, ellos poder prestar un servicio y hacerlo de la mejor manera. De verdad, hermano, que el servicio también es un don que Dios le otorga al creyente, y usted ve que algunos se destacan en esa parte, que son buenos servidores, que son fieles, que son obedientes, sí, que están ahí prestos, hermano, que sus oídos están atentos para llevar a cabo su tarea de la mejor manera y de todo corazón, ¿verdad? Lo hacen porque, reitero, su esencia es eso, el servicio. Es más, hay personas, hermano, que viven para servir. Usted ve que esas personas, hermanos, se destacan en el servicio, se destacan donde quiera que vayan. Usted los ve con esa sencillez, usted los ve con esa capacidad de desarrollar su tarea de la mejor manera, y realmente es encomiable, amado hermano. Usted nunca los ve reclamando, usted nunca los ve a ellos como pensando que lo que han hecho o por lo que han trabajado se ha perdido el tiempo. Todo lo contrario. A pesar de que a veces las circunstancias no han sido las más favorables para ellos, a pesar de que en algún momento haya habido una respuesta negativa en el servicio que han prestado, o haya habido esa esencia de ingratitud hacia ellos, usted ve que estas personas, hermano, continúan en esa labor. Su corazón no se llena ni de amargura, su corazón no se llena de reclamos, todo lo contrario, hermano. Si viven esa experiencia desagradable y les correspondiera volver a tomar el lugar para servir, lo harían con mucho gusto. Así que yo quiero que miremos que en el Nuevo Testamento, especialmente, nosotros encontramos esta palabra en el buen sentido de lo que es un servidor. Si me acompaña Romanos capítulo 1, el versículo 1, el apóstol Pablo y varios de los escritores bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, se llaman siervos de Jesucristo. Y Pablo, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, esta palabra siervo de Jesucristo en el original significa esclavo por amor. Sí, hay una gran diferencia entre usted y yo servir por un interés
que tengamos de por medio, que nos mueva a tener lo que hacer, a prestar un servicio, tal vez porque se nos da una gratificación, o tal vez en el peor de los casos porque somos esclavos de alguien por alguna razón. Pero está la otra parte, y es que voluntariamente nosotros accedamos a servir, a prestar un servicio y hacerlo con gozo y de la mejor manera. El mayor ejemplo, hermano, que nosotros tenemos en la Biblia, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Mire que en su obra redentora, el apóstol Pablo, allá en la carta a los Filipenses capítulo 2, él instó a la iglesia de Filipos a que hubiese en ellos ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo? Si lo leemos allá en Filipenses capítulo 2, el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces allí encontramos varias palabras que juegan un papel muy importante en aquellos que son llamados a servir por el Señor, ¿sí? Que tienen un compromiso con Dios. Ahora, quiero dejar también en claro que siervo no es el pastor solamente, que siervo no es el que predica solamente, que siervo no es el que tiene un cargo. Repito, ya vamos a mirar que siervos somos todos los que hemos sido llamados por la gracia del Señor, todos somos servidores. Ahora, hay quienes se destacan y quienes no, pero de igual manera todos hemos sido llamados a servir al Señor en muchas áreas dentro de su obra y aún fuera de ella. En el caso de ayudar a otros, de servir a otros afuera, estar necesitados de la gracia de Dios. Entonces, lo primero que Pablo resalta es que el que sirve debe estar sintonizado con Dios en primer lugar. Sí, debe haber ese mismo sentir. Porque usted escucha en nuestros días de muchos sentires. Muchas personas dicen: hermano, yo tengo un sentir. Pastor, yo tengo un sentir. Hermano, yo tengo un sentir. Y usted escucha de muchos sentires, pero difícilmente escucha este sentir, ¿verdad? De nosotros seguir ese ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue ese ejemplo? Dice el versículo 6, que Él, siendo en forma de Dios, es decir, que el Señor Jesucristo es Dios, y Él esto no lo estimó como cosa a que aferrarse, ¿sí? Porque para uno servir no se puede aferrar en muchas ocasiones a lo que uno puede representar. Hermano, todo lo que nosotros hacemos o representamos en esta tierra es pasajero, es momentáneo, ¿sí? Entonces uno no va a ser conocido porque tal vez fue el presidente, porque tal vez fue el líder, porque tal vez fue el gobernador. Pues la historia contará, pero realmente lo que quedará en la memoria, en el corazón de muchos, fue cómo llevamos a cabo ese servicio, de qué manera lo hicimos, si verdaderamente lo encaramos de la manera correcta, si dejamos verdaderamente un legado o huellas en eso que dijimos llevar a cabo como parte de nuestro servicio hacia Dios o hacia los demás también. Entonces a veces cuesta, porque muchas personas se aferran a eso, ¿verdad? Se aferran a su cargo, se aferran a su posición para no servir. Algunos dicen: no, es que yo ya ocupo tal cargo, entonces ya no me puedo hacer responsable de ciertos asuntos. Yo creo que la esencia del siervo, como decía al principio, nunca se pierde. Uno siempre será servidor en todo caso y en todo lugar. Dice el versículo 7 que el Señor se despojó a sí mismo
Y esa es otra tarea que tiene el siervo, es despojarse de muchas cosas a su alrededor para poder servir. ¿Sí? Y dice, se despojó y tomó forma de siervo. ¿Y a quién se hizo semejante el Señor? Dice, a los hombres. Se hizo semejante a usted y a mí en esa naturaleza, en esa debilidad, en ese campo de entrega también voluntaria, porque la Biblia dice que el Señor dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Él voluntariamente se despojó y se entregó, ¿sí? Porque él sabía la tarea que tenía. Ahora, dice el versículo 8 que estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Cuánto a veces nos cuesta humillarnos a nosotros mismos, verdad? No es lo mismo que a usted y a mí nos humille otra persona o una circunstancia. Es diferente, ¿verdad? Pero humillarnos a nosotros mismos es un asunto de verdad, hermano, que no es tan sencillo. O sea, humillar a veces nuestra posición, nuestra condición, tantas cosas para darnos a una causa, es algo que no es de todo mundo, amado hermano. Y finalmente dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces esa es la esencia del siervo, hermano, del servidor. Tenemos ese gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos dice que nosotros somos siervos de la justicia, ¿sí? Que tenemos en este tiempo presente como fruto la santificación y como meta final la vida eterna. Entonces, hermano, qué importante de verdad es esto. Qué importante es que nosotros seamos hallados fieles delante del Señor, que seamos hallados fieles también delante de aquellos que nos rodean, que son como unos testigos presenciales de la manera como nosotros servimos a Dios y de qué manera lo hacemos, hermano. Por eso, mi recomendación, mi consejo, cada vez que usted preste un servicio para Dios o para los demás, hágalo de corazón, hágalo voluntariamente, no lo haga movido por intereses personales. Si va a hacer algo que usted tal vez después se va a arrepentir o que va a servir como tropiezo para usted porque se va a desanimar al decir, mire, serví, hice tal cosa y ni siquiera me tuvieron en cuenta, ni siquiera me miraron, pues no lo haga. De verdad que no lo haga si va a hablar o va a tomar las cosas de esa manera, porque lo que agrada a Dios verdaderamente es que lo hagamos con entrega, con nuestro corazón y especialmente para Él. Todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra del Señor, debemos hacerlo en el nombre del Señor y debemos hacerlo para Él. Usted solamente ocupe el lugar de servir, que Dios se encargará de recompensarlo, que Dios se encargará finalmente el día de mañana de entregarle a usted su galardón. Mano, no tome ese mal ejemplo, que lastimosamente también hay que hablar la otra parte, porque hay quienes ellos mismos se ofrecen para servir, ellos quieren ayudar a hacer algo, pero luego usted los escucha hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes, hablando mal de los hermanos. Entonces yo pregunto, ¿de qué le sirvió eso? Porque se pudo haber trasnochado, porque pudo haber, como dice la palabra del Señor, pudo haber entregado su cuerpo, su vida completa, pero si no hay amor, ¿de qué le sirve? Entonces, amados hermanos, puede ser que usted no sea muy notable, muy notorio allá en la congregación donde usted sirve o en el lugar donde se encuentra. Puede ser que nunca lo hayan sacado al frente para reconocerlo como un gran servidor, como una persona fiel y leal. Pero si usted eso lo ha hecho de corazón y lo ha hecho para Dios, quiero decirle que lo mejor está por venir, porque la recompensa de Dios para su vida será de parte de Él
para con usted. Por eso lo que se hace en la vida cristiana, en la vida espiritual, yo lo debo de hacer por fe. Yo lo debo de hacer de corazón para el Señor y no para los hombres, amados hermanos. Ahora quiero invitarlo para que nos centremos en el pasaje inicial, Segunda de Reyes capítulo 5. Ahí encontramos la historia. Se conjuga en esta historia una cantidad de personajes, una cantidad de situaciones, hermano, que van como encajando una con otra y van llevando al propósito que finalmente se cumple hasta una lección que aprende un hombre en este pasaje a través de una situación difícil que tuvo que pasar. Entonces vamos a dedicarnos, hermanos, a ir mirando la historia de cada uno de estos personajes en este pasaje, amados hermanos. Mire, el primer personaje que nosotros encontramos creo que es el personaje central, porque es el del problema, donde inicia el punto, la situación, el problema real. Es Naamán, ¿sí? ¿Y quién era Naamán? Dice el versículo 1 que era general del ejército del rey de Siria. Siria fue una de las potencias de algunos reinos que hubieron en este tiempo. Alcanzó gran éxito en muchas conquistas, en muchas cosas. Realmente fueron en su tiempo una nación fuerte, una nación temida. De hecho, fueron estos sirios los que incursionaron muchas veces en tierras bíblicas y que hicieron grandes daños, ¿sí? Por mucho tiempo, pues se enseñorearon de algunas tierras. Pero dejemos de lado esto y dediquémonos a mirar qué clase de hombre era este, porque no solamente era un buen líder, no solamente era un general, ¿sí? No solamente era un hombre que tal vez portaba un buen uniforme llamativo o que tenía esa autoridad sobre otros. Dice el versículo 1 que era varón grande delante de su Señor. Es decir, que este hombre tenía esa gracia delante del rey de Siria. ¿Sí? Y hermano, para hallar gracia delante de un rey no era cualquier cosa sencilla, se requería que hubiera un hombre leal. Por lo general en las monarquías, en los reinos, los reyes debían rodearse de personas fieles, de personas leales, de personas de un mismo ánimo, hermano, porque corrían el riesgo de traicionar a sus señores o en algún momento, hermano, de una conspiración contra los reyes. Los primeros que eran acusados eran los que estaban más cerca. Pero dice este versículo 1 que este hombre era grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Era de esas personas, hermano, de esos que usted dice, este muchacho, esta persona tan buen trabajador, yo lo tengo en buena estima, porque a quienes han tenido un negocio o un empleado o alguien que les ha ayudado, les ha servido, usted y yo hemos tenido esa clase de personas a nuestro lado, ¿verdad? Que a uno hasta le causan vergüenza por la manera como ellos sirven, porque uno dice a veces ni uno es como ellos, pero ellos son dados, son diligentes, son leales, ¿verdad? Y cuando esas personas faltan, no están, uno dice, Dios mío, me quebraron un pie, ¿ahora qué voy a hacer? Y aunque, mire hermano, que nosotros tenemos una frase y es la realidad, que ninguno somos esenciales, ¿sí? Alguien dice, bueno, se fue, hay que reemplazarlo. Eso es verdad, ninguno somos esenciales en lo que hacemos. Pero hermano, no todos servimos de la misma manera, no todos encajamos de la misma manera, no todos tenemos el mismo carisma o las mismas características en esta situación del servicio. Porque de este hombre se puede decir, bueno, era el general del ejército de Siria.
y la historia poder decir era un hombre de mano fuerte que el que no lo obedecía lo llevaba a la tortura y la mano dura de él venía sobre él, ¿no? Aquí se dice que este era un hombre que era tenido en alta estima por su Señor y por el cual Dios dice había dado salvación a Siria y le había otorgado muchas victorias. Decir que Dios inclusive, hermano, había respaldado a este hombre Naamán. Usted lo lee ahí en el versículo 1 finalizando, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y dice, era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, y dice que este hombre era leproso. O sea, tenía ese pequeño problema, como algunos pueden decir. ¿Sí? Tenía esta enfermedad que en tierras bíblicas era algo devastador, porque era algo progresivo, que comenzaba y que por lo general, hermano, iba degenerando, deteriorando la salud de la persona, sus órganos, su piel, todo, hasta que finalmente lo reducía y lo llevaba a la muerte. Y no solamente esto, sino que también la lepra era algo contagioso. Entonces la persona que adquiría esta enfermedad, hermano, pues inmediatamente tenía que ser aislado de la sociedad de los demás. Entonces piense por un momento todo lo que este hombre representaba para su nación, para su rey, para la demás gente, ¿verdad? Usted sabe que estas personas, por lo general, esta clase de líderes, son puestos en alta estima por la gente del pueblo, ¿sí? Pero ¿de qué le servía? Piense por un momento a Naamán todas estas referencias buenas si era un hombre leproso, hermano. Si tarde o temprano iba a tener que terminar, hermano, a un lado del camino. ¿Sí? Quedaría solamente su recuerdo. Entonces vemos ahí a un buen siervo, pero con una situación bastante delicada por resolver. Nosotros hemos conocido de personas también así, ¿verdad? Pero, valga la redundancia, con un pero. Decimos, ese muchacho tan inteligente, cómo hace su tarea de bien, como él para ser rápido y diligente no hay, pero tiene tal problema. Por ejemplo, pero es un bebedor empedernido, pero tiene tal vicio, pero lastimosamente le juega una mala pasada tal o tal situación, ¿verdad? Entonces como si lo bueno lo descalificara un detalle malo, ¿sí? Por ejemplo, usted y yo podemos destacarnos como elocuentes, como grandes predicadores, como personas muy hábiles en el púlpito, pero si somos perezosos, hermano, o usted puede tener dotes de buen evangelizador, ganar almas, tener gracia para hablarle a los perdidos, pero si usted y yo somos perezosos y no salimos, no hacemos el trabajo, siempre estamos disfrazando y teniendo una disculpa para ese momento cuando se necesita que vayamos. Entonces, nos pueden decir, ese hermano Dios lo usa, es una bendición en esta tarea, pero el problema es que cuando se requiere y se necesita, no está disponible. Entonces así era algo como lo que le pasaba a Naamán. Pero mire, hermano, hay un segundo caso y es el que vamos a leer a continuación. Ahí en el versículo 2, si me acompaña a leer hasta el versículo 4, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y mire qué muchacha era esta, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces aquí vamos a ir mirando que entra en curso una cantidad de eslabones que van llevando a Naamán a un desenlace de bendición para su vida y para su nación también. Porque dice que esta muchacha que había sido llevada cautiva a tierra de Siria,
Dice el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? El testimonio de una sierva. Note usted que se cumple lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Una palabra dicha a tiempo, qué bien hace. Qué buena es. Por ejemplo, esta muchacha estaba viviendo en la casa de Naamán, el hombre valeroso, el hombre tenido en alta estima, lleno de lepra, y ella, hermano, no se quedó callada. Ella seguía siendo una sierva, aunque estaba allí, seguramente no por su propia voluntad, sino porque la llevaron en una de esas incursiones. Ella, hermano, no se quedó callada. Ella continuó con esa esencia de ser una servidora, hermano. Y en este caso, hacia el hombre que era su verdugo. Y eso no la detuvo a ella. Ella finalmente testificó y le dijo a su señora, mire, en mi tierra hay un hombre de Dios. Y si su esposo fuera allá, él oraría por él y este hombre sanaría. Mire lo importante, hermano, de una palabra sencilla. Usted no ve que esta sierva o esclava se destacara por tantas cosas, hermano. Es que por eso hablaba ahora, hermano, que nosotros debemos estar enfocados en la tarea. Porque a veces nosotros quisiéramos ser trompeta cuando el Señor nos ha llamado a ser guitarra. Y perdóneme que utilice como esta expresión o esta ilustración para que nos enfoquemos. Porque cuántas veces nosotros queremos ser algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Y Dios nos ha dado dotes y talentos y habilidades para desarrollarlos y desempeñarlos dentro de la obra y ser tan útiles en eso, hermano. Y a veces la gente vive mirando lo de otros. Hay gente dentro de las iglesias, hermano, que son felices reverenciando los talentos de otros. Ay, qué bien habla. Ay, Julano, cómo ora de bien. Ay, Perano, cómo sirve de bien. Ay, yo quisiera y yo quisiera. Pero yo le pregunto, ¿usted se ha sentado por un momento, se ha mirado a sí mismo, ha entendido lo que Dios le ha dado a usted con lo que Dios lo ha capacitado? ¿No será que usted ha estado perdiendo el tiempo poniendo su mirada en lo que otros hacen y cómo lo hacen, y usted se ha privado de servir a Dios con lo que Él le ha dado? Porque, hermano, nosotros no podemos pasarnos la vida siempre reconociendo el servicio de los demás. Y yo le pregunto, ¿y entonces su servicio hacia Dios qué? Sus talentos, sus dones, sus habilidades qué? La Biblia dice en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 12, que todos no somos manos ni pies, que unos somos una cosa y otros somos otra, pero que todos hacemos parte del mismo cuerpo, que somos miembros en particular los unos de los otros. Así que el hecho de que yo no sea nariz en el cuerpo no significa que no soy del cuerpo, o porque no soy mano si no soy pie, entonces no puedo hacer nada. No, amado hermano, yo debo ocupar mi lugar, y es ahí donde puedo ser más eficaz en el trabajo de la obra del Señor. Pero repito, a veces no se hace porque queremos hacer otra cosa que Dios no nos ha llamado a hacer, ¿sí? Y aquí es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted quiere estar tranquilo, quiere vivir feliz, haga lo que Dios lo llamó a hacer. Y ya, hermano. Así otro lo desapruebe, así otro tal vez no lo mire bien, así otro tal vez lo critique, pero que usted tenga esa satisfacción que usted lo que está haciendo, lo está haciendo es para Dios y no para los hombres. Hermano, y usted hallará paz en su corazón. Entonces tenemos a esta criada, a esta muchacha, hermano, como una buena servidora.
En segundo lugar, entonces sigue diciendo la historia en el versículo 5 que el rey de Siria le dijo a Naamán, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, ¿sí? Porque ellos pensaban que esto era un trato diplomático, es decir, que las cartas se enviaban al rey de Israel y que era él el que accedía para que Naamán fuera sanado. Entonces ahí se cumple cuando el hombre no entiende las cosas de Dios, cuando el hombre en su naturaleza no entiende las cosas espirituales. Por eso usted ve que mucha gente llega a las congregaciones es para que oren por él porque está enfermo, para que oren por él porque no tiene trabajo. Y nosotros hemos tenido la culpa de que la gente a veces solo busque a Dios por eso, porque tratamos con alguien que está necesitado de salvación. Escúcheme bien. Usted tal vez visita a un familiar, visita a un vecino que lo acoge y él comienza a contarle sus problemas y usted y yo la manera como predicamos el evangelio es vaya a la iglesia que allá vamos a orar y Dios le va a proveer, Dios le va a dar, Dios lo va a sanar, Dios le va a hacer. Y hermano, le vendemos a la persona una cantidad de ideologías y de ideas y de filosofías y no le predicamos el evangelio. No le decimos que está en pecado, que está viviendo alejado de Dios, que lo que necesita es volverse a Dios. O sea, es como si nosotros utilizáramos un cebo. Cuando se pesca se utiliza un cebo. Se utiliza algo para tirarlo con la caña de pescar a fin de que el pez pique y sea engañado y quede atrapado. Nosotros, hermano, el evangelio no consiste en tirar cañas de pescar con cebos. El evangelio consiste en tirar las redes, porque el evangelio no engaña a nadie. Entonces nosotros no podemos andar llenando a la gente de ilusiones, porque la gente, repito, sí viene a las congregaciones, pero porque me trajeron. A veces casi que la gente llega obligada. Y por eso usted ve que cuando a veces va a orar por la gente uno hasta se siente mal porque esa persona no quiere que oren por él. ¿Por qué? Porque otro lo trajo casi que arrastrado, que tiene que venir para que el Señor lo sane. Y a veces, amados hermanos, no funciona de esa manera. Entonces nosotros sí debemos hablarle a la gente que el Señor los puede sanar, claro que sí. Que el Señor puede restaurar su hogar, claro que sí. Es verdad. Pero antes hay que hablarles, amados hermanos, de la salvación de su alma. Que es necesario que escapen de la condenación eterna, hermano. Ese es el punto real de nosotros predicar el evangelio, amado hermano. Entonces este hombre le dio cartas para que las llevara al rey. Y dice el versículo 7 que cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y el rey de Israel para este tiempo pues era enemigo del rey de Siria, ¿sí? Y a la vez pues no la iba muy bien con Eliseo el profeta. Pero mire, hermano, que cuando hay un siervo sintonizado con los propósitos de Dios, y aquí vamos a ver a Eliseo entrar en la escena, en el versículo 8, dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sí? ¿Por qué sintonizado, hermano? Porque estaba al tanto de lo que estaba pasando. Eliseo, como un buen siervo que se destacó por este trabajo, por esta labor, no se hizo el desentendido. Sabía que era la oportunidad de Dios obrar en la vida de Naamán. Y él no se hizo esperar. Le dijo, dígale que venga, que lo estoy esperando. Y se dará cuenta que hay un profeta de Dios en esta tierra. Ahora dice el versículo 9, que vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa
de Eliseo. Es decir, que vino con todo su séquito, hermano. Imagínense, era un general, era un hombre de guerra. Y llegó frente a la casa del profeta, un hombre sencillo como Eliseo, hermano, que usted ve en el relato que Elías y Eliseo eran hombres sencillos. Eran hombres llamados por Dios, pero con esa identidad de sencillez, hermano. Que eso es algo que el siervo no debe perder, hermano. Eso es algo con lo que usted y yo siempre debemos luchar en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nosotros, siendo servidores de Dios, debemos procurar mantenernos sencillos, hermano. No perder ese enfoque, esa identidad. Porque cuántos servidores de Dios pierden ese enfoque, hermano. Y se van a otras cosas, al lujo, a tantas cosas, hermano, que lastimosamente el mundo ofrece. Y que tal vez tuvieran derecho, ¿sí? Porque algunos disfrazan la bendición de Dios con eso. Y entonces le refriegan en la cara a la iglesia eso y dicen, envidiosos, que Dios me ha bendecido y entonces yo tengo que disfrutar de lo que Dios me ha dado. Sí, pero es que no queda bien usted con esa opulencia en un púlpito, casi que como un mafioso, dándoselas de muy bendecido por Dios, cuando la condición del pueblo es otra en muchas áreas, hermano. Eso no nos queda bien, amado hermano. Eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces, mire, hermano, que Eliseo conservó esa sencillez. Lo fue a visitar el general allá, se le paró al frente en la puerta. ¿Y que salió Eliseo a decirle? Que, oh, gran general, no. Mire cómo sigue la secuencia de la historia, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínese usted, hermano, ¿qué actitud tomaría usted si usted testificara a alguien, le dijera, mire, vaya donde el pastor, donde el siervo de Dios, que él lo sana, y esa persona llegara ya, tal vez una persona con un buen cargo, una persona, ¿verdad?, con dinero, con su pompa, y llegara a la iglesia y se le dijera como se le dijo a este hombre, no, vaya, dígale, porque ni siquiera Eliseo salió ni a recibirlo, ni a hacerle, hermano, reverencia, nada. Dice que le envió un mensajero, lávese 7 veces en el Jordán y la carne se le restaurará y será limpia. Un mensajero. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si se nos dijera de esa misma manera? No, pues vaya, ore. Hermano, tengo tal problema. Ore a Dios. Usted ve que por lo general uno cuando busca un consejo, uno casi que quiere que le resuelvan todo y le digan que como, hermano, a veces nosotros, perdóneme que haga y qué bueno, hermano, qué bueno que viene a mi mente hagamos un paréntesis, porque a veces en la iglesia del Señor parece que nos volvimos adivinos y que los pastores o los líderes son adivinos, que tienen una bola de cristal, que ellos le saben el presente y el futuro a la gente. Y entonces, lastimosamente, algunos, por no quedar mal, lo que le hablan a la gente es cualquier cosa para engatusarlos, para ilusionarlos, y la gente vive feliz con esa clase de personajes. No, es que ese hermano Dios lo usa y él me dijo que Dios me iba a ayudar y que de esta iba a salir. Sí, pero a veces pensamos que quien nos aconsejan son adivinos. Son que ellos conocen el futuro, que ellos conocen lo que estamos pensando. No, son personas normales como usted y como yo, de carne y hueso, que sirven a Dios, que nos pueden en algún momento aconsejar o orientar por la palabra, pero no son adivinos. Por eso es que esa proliferación disque de profetas, lugares donde desde que usted llega, entra a la puerta de ese lugar, ya le están profetizando y hablando. Y
y hablándole una cantidad de barbaridades, hermano, que a veces no tienen nada que ver con Dios. Tengamos cuidado con esto, hermano. El evangelio no es para nosotros andar averiguando el futuro. Usted solamente sea fiel a Dios y viva para Dios, y usted verá que Dios lo va a ayudar y Dios lo va a bendecir. Pero a veces nos parece que la Biblia es como un amuleto para andar adivinando el futuro, ¿no? La Biblia no es para eso, mi amado hermano. Hay que tener cuidado. Entonces, este hombre, dice el versículo 11, se fue bien enojado. Y mire lo que él pensaba, dice, diciendo, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Verdad? Que a veces pensamos que Dios es así. No, que es que el pastor ponga la mano porque si no, no me sano. No, no, no. Usted y yo conocemos la historia de aquel hombre que era centurión romano y tenía un criado enfermo. Y dice que vino al Señor y cuando estaba cerca le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra de tu autoridad, y ese siervo mío sanará. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, ve y como creíste te sea hecho. Y así pasó. Que a veces, hermano, es que nos llenamos de una cantidad de cosas, hermano, que vemos y que oímos. Y entonces que no, que es que tiene que poner la mano y que si no le pone la mano no es sano, y que si no le echan aceite, que entonces no, que porque hay que ungirlo, que porque hay que echarle una cantidad de cosas. Y eso fue Naamán enojado por eso. ¿Y cuánta gente se enoja, hermano? Porque no hacen como a él le dijeron, porque no hacen con él como el otro le dijo. No, que usted va a llegar allá, entonces el pastor le va a poner las manos y lo va a tumbar. Y a veces hay casos que usted ora por alguien y no pasa nada. Y sabe que sale la gente diciendo, no, yo no pasó nada, no sentí nada. Pues la verdad, como si el pastor o el que está al frente tuviera la responsabilidad de que en él pasara algo. No, hermano, es que si uno es sanado porque alguien oró, pues gloria a Dios. O si algo pasó, pues gloria a Dios. Pero eso lo hace Dios, no nosotros los hombres, hermano. Porque a veces queremos poner a la gente y meterlos en unos problemas, unas responsabilidades bien grandes. ¿Cuánta gente usted ha llevado a la congregación y le dice, no vaya que el Señor lo va a sanar, en el nombre del Señor Él lo va a sanar? Y usted lleva a esa persona, oran por él y no pasa nada. Y esa persona se va diciendo, ¿qué va? Eso es mentira. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, es que yo no tuve fe, que el pastor tuvo la culpa, o sea, ya nos liberamos nosotros. Ah, el pastor oró y no se sanó. No, amado, es que usted no tuvo fe, como algunos dicen, porque algunos son expertos cuando no pasan las cosas. Entonces, usted sí tenía fe. Ah, no, por eso fue. Ah, no, es que yo de pronto no tenía fe. No, hermano, no salgamos con esas cosas tan raras a veces que la realidad no es así, hermano. Todo está dentro del propósito de Dios. A quien quiere Dios sana, y a quien no, pues no. Así de sencillo es el asunto, amado hermano. Entonces él dice, en el versículo 12 se enoja, y él dice, pero es que allá en Damasco, en Siria, hay mejores ríos y más limpios. ¿Por qué? Porque el río Jordán era donde caían todas las aguas del pueblo. Era como por decir aquí el río Medellín. Este era un hombre orgulloso, hermano. Decía, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a meter ese río sucio allá, lleno de todos los desechos de esta gente, lleno de todas esas cosas? ¿Cómo me voy a meter allá? Pero mire, hermano, la intervención de gente enfocada y entendida. De gente, hermano, que han siempre ocupado ese lugar de servidores. Y que qué bueno es esa intervención a veces, esa reacción de gente clara. Mire, dice el versículo 13, mas sus criados. Hermano, esto es algo tremendo, porque es que usted lo lee hoy aquí y dice, pero es que los criados le dijeron, sí, pero es que no era permitido que un criado viniera a decirle a un hombre de ese lugar que ocupaba. Hermano, podía hasta morir. No se permitía que lo aconsejaran ni le dijeran nada.
Pero esos criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Oiga, tremendo, hermano. Tremendo estos hombres. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 14: entonces él descendió y zambulléndose 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Pero ¿quiénes intervinieron allí? Unos criados, unos siervos, unas personas que estaban enfocadas, que sabían que meterse al río, por sucio que fuera, hermano, eso no implicaba mayor cosa. O sea, no habían escrúpulos en ellos porque ellos sabían lo que era el servicio, hermano. Uno para servir no puede ser escrupuloso, amado hermano. A veces nosotros somos escrupulosos para todo, hermano. Con la gente, con las cosas, con las costumbres, con tantas situaciones nos volvemos escrupulosos, hermano. Yo pregunto, ¿dónde estos hombres no hubieran estado y él se hubiera devuelto enojado para su tierra? Hubiera muerto leproso. Pero mire lo que pasó allí. Estos hombres intervinieron, le dijeron: bueno, si él te dijera que hicieras algo, no lo harías con tal de ser sanado. Y este hombre, hermano, eso como que lo movió. Sí ve la importancia, hermano, de esa palabra, de personas enfocadas en el trabajo, hermano, que están ahí entendiendo, claras, lo que pueden lograr, hermano. Tremendo. Vamos ya finalizando, hermano. Ahora vemos la intervención del siervo de Dios de Eliseo. Y dice el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí hay cosas importantes que podemos mirar. Y una de esas cosas importantes, hermano, es que gracias a como Eliseo actuó, fue que Naamán vino dándole gloria a Dios y no a Eliseo, hermano. Mire qué tan importante es la labor de un siervo, de que no sea él el que se lleve la gloria, sino al Dios, al Señor al cual sirve, hermano. Si Eliseo, hermano, hubiera salido cuando llegó Naamán con todo su séquito y a dárselas ahí, que sí, que él lo va a sanar, que pase entonces, que él va a orar por él, que le va a imponer las manos, ¿sobre quién hubiera recaído la gloria? Sobre Eliseo. Pero gracias a que Eliseo fue en cierta forma tan escueto, tan despectivo en el trato con Naamán, que lo mandó a que se metiera a un río, fue que este hombre vino dándole gloria a Dios, hermano. Y lo otro, lo que dice el versículo 16, que Eliseo se negó a aceptar cualquier clase de recompensa. Perdón, hermanos, que todavía estoy un poco afectado de la garganta. Entonces, Eliseo se negó a recibir cualquier gratificación, hermano. Tremendo esto. Que conservó su posición, que no se aprovechó. ¿Sí? No, es que yo soy el siervo de Dios, entonces como soy el siervo de Dios, venga para acá todo esto que me lo gané. No, hermano, si él hubiera recibido eso, lo que hizo, lo primero que hizo, que fue haber enviado a este hombre a lavarse en el río Jordán, y que fue Dios el que se glorificó, él se hubiera tirado en todo esto, hermano. O sea, como nosotros decimos comúnmente ese dicho: lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Pero él se paró firme y dijo: no voy a recibir nada, no voy a aceptar nada. Y entonces ahora vemos a Naamán, hermano, casi que convertido a Dios, porque él le dice en el versículo 17: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda
o sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Mire la respuesta de Naamán. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, mire hermano, ya vamos terminando, nos falta únicamente un personaje con el que vamos a terminar. Pero mire hermano que aquí sale a relucir esas habilidades de siervo, esas cualidades de siervo de Naamán para con Eliseo. Ahora Eliseo se consideraba un siervo de Dios también y había venido con total reverencia y con respeto delante de Eliseo, hermano. Y mire las palabras de Eliseo. Pero hay un personaje, hermano, en el versículo 20, vamos a leerlo allá, versículo 20. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Entonces mire que hasta aquí habíamos visto un buen siervo, una buena criada ya que le habló a la esposa de Naamán. Naamán, un hombre entendido, los criados de Naamán, Eliseo. Vemos estos siervos entendidos, buenos siervos, hermanos. Pero ahora vemos la contraparte, porque ahora vemos a uno que dice, uy no, este varón me estorbó la bendición, yo no voy a dejar que eso se escape. Y Giezi, llevado por la codicia, dice el versículo 21 que siguió a Naamán, y cuando oyó Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, oiga, hermano, la mentira de este terrible. He aquí vinieron a mí esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos, dijo Naamán. Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Oiga, mire qué tremendo esto, hermano, para finalizar. Cómo un siervo desenfocado, hermano, hace un daño tan terrible. Y en todas las faltas que incurre, hermano. Por la codicia, por querer ganar algo. Porque no estaba mirando las cosas desde el punto de vista de un servidor, de que el nombre del Señor fuera glorificado, de que la gente recibiera un beneficio de parte de Dios. Él estaba pensando era en el lucro, en el dinero, estaba pensando solamente en tomar algo, ¿verdad? Y por eso él dice, no, es que mi Señor le estorbó la bendición a este hombre. Tengamos cuidado, hermano, de no estar esperando siempre que se nos tenga que dar porque el Señor nos usó, porque ocupamos una labor dentro de la obra del Señor, hermano. Que a veces se acostumbra la persona a eso, hermano. Que si no hay de por medio dinero, que si no hay de por medio un lucro, entonces no, la verdad no tiene sentido servir. Y este hombre perdió el enfoque, hermano. Y mire cómo dice el versículo 26 y 27. Él entonces le dijo, Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares,
viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ay, tremendo esto, hermano. Tremendo como su Señor le dice, ¿no entiendes qué tiempo es este? Este es tiempo de que sirvas, este es tiempo de que te humilles, este es tiempo no de buscar tus cosas personales, este tiempo no es para tu beneficio, porque recordemos que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Es decir, hermano, que claro que tal vez Dios nos bendecirá y tendremos recompensa, nadie está diciendo que no, o que en algún momento sea malo que Dios use a alguien para bendecirlo. Eso es algo que igual, hermano, Dios lo va a hacer seguramente con usted o conmigo. Pero no lo busquemos con ese afán, no lo busquemos con esas ansias, a tal punto de desenfocarnos, de perder el rumbo, de perder, hermano, con claridad el propósito por el cual Dios nos llamó, hermano. No, no lo perdamos, no permitamos que se pierda eso, hermano. Mantengámonos en el enfoque de servir, en el enfoque de ayudar, en el enfoque de dar, de compartir, de estar ahí, de sacrificarnos por otros, hermano, de hacer algo por la causa del Señor, por la obra del Señor, no siempre pensando en nosotros como algunos dicen. ¿Y quién piensa en usted? ¿Y quién lo ayuda a usted? A ver, y a usted quién lo llama, y a usted quién le dice aquello, a usted quién le dice lo otro. No se deje, amado hermano, chantajear. No se deje llenar su mente de estas cosas. Siga sirviendo con alegría. Siga sirviendo con amor, siga sirviendo como siempre lo ha hecho, con entrega. Siga corriendo esta carrera con libertad. Siga enfocado, hermano, en el propósito por el cual Dios nos llamó a usted y a mí, entendiendo que cuál es el tiempo que nos ha correspondido vivir, cuál es nuestra tarea, amados hermanos. Y finalmente está la sentencia en el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Tremendo. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Ay, hermano, Dios nos ayude. Que el Señor nos guarde, hermano, y tenga misericordia de nuestras vidas. Amado hermano, ¿en cuál de estos personajes se identifica usted? ¿Con quién se identifica? ¿Con Naamán, con Eliseo, con la criada, con los criados de Naamán, con Giesi? ¿Con quién se identifica usted en esta mañana? Que el Señor nos ayude, hermano. Manténgase siempre ahí, con ese perfil de buen siervo, de servidor, fiel, leal al Señor, a su palabra, entendido, claro de los propósitos, de los asuntos del Señor, hermano, para que usted no se desenfoque, hermano, porque cuando uno se desenfoca, cuando uno pierde el enfoque del servicio, hermano, puede cometer muchos errores. Y todos somos seres humanos, hermano. Todos podemos fallarle al Señor. Por eso hay que estar orando que Dios nos guarde, vigilando nuestro corazón, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Hemos hablado de un buen siervo. ¿Cómo se considera usted, un buen siervo o un mal siervo? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo te doy gracias por tu palabra, que nos recuerda que fuimos tomados por tu gracia, que si estamos aquí es por tu misericordia únicamente, que toda capacidad o habilidad que hoy poseamos no es nuestra, que todo procede de usted. Ayúdanos a usar esto y a ponerlo siempre a tu disposición, Señor. Ayúdanos a ocupar el lugar que nos has llamado a ocupar con temor, con reverencia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres entendidos y entendidas en tus propósitos, especialmente en la tarea del servicio, en la tarea, Señor, de nosotros prestar un servicio dentro de tu obra, o también, Señor, fuera de la iglesia, en lo secular. Señor, guarda nuestro corazón, porque no estamos libres de que en algún momento la codicia trata de visitar nuestro corazón, o la avaricia, o tantas cosas. Ayúdanos a mantener esa postura de servicio, de siervos,
de ser útiles, Señor, de ser leales, fieles a usted, a su palabra, a los demás, Señor. Te ruego que bendigas a tu pueblo en esta mañana. Te ruego que bendigas al liderazgo, a los hermanos que ejercen un trabajo, que sirven en tantas funciones en cada área de la iglesia. Guarda sus vidas, sus corazones. Ten misericordia, por favor. Ayúdanos, Señor. Líbranos, Señor, para no perder el propósito por el cual nos has llamado, Señor. Permita que esta palabra haya sido de bendición para tu pueblo, para mi vida, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias. Señor, por favor, recibe toda la gloria en esta mañana. Recibe la alabanza, el reconocimiento. Recibe gloria y adoración porque tú vives y reinas eternamente y para siempre, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en primer lugar, como siempre, agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad de haber podido compartir con ustedes la palabra del Señor en este culto dominical. Quiero agradecerles igualmente a ustedes su paciencia, hermanos, y soportarnos también este tiempo de transmisión, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo este resto de tarde ya, a ustedes, a sus familias, allá en sus hogares. Que el Señor los guarde y los bendiga grandemente, hermanos. Recuerden que hoy no tendremos actividad en la tarde. Mañana es un día festivo, entonces tampoco vamos a tener actividad. Ya hasta el martes, si el Señor nos permite, estaremos en el devocional de la mañana. Si Dios quiere, a las 7 de la mañana estaremos en tiempo de gratitud. Por lo pronto, hermano, quiero desearles un día lleno de la bendición del Señor para ustedes y sus familias, y agradecerles por este tiempo y por este espacio. Dios les guarde a todos y el Señor les bendiga.